Hoy día nos corresponde hablar acerca del nuevo nacimiento, amén, o de la regeneración, también conocida con ese término teológico. Yo le voy a invitar que busquen su Biblia en Juan capítulo 3, Juan capítulo 3. Mientras usted, cierto, ahí amablemente va a, a buscar a sus hijos, si no están con usted, vaya a buscarlo para que se sienten junto a usted, para que no tengamos ninguna distracción en el desarrollo de la palabra del Señor. Amamos a los niños, ¿cierto? Sí. Amén, los amamos, pero que se porten bien, sí. Así que con los papás, por favor. Juan capítulo 3, versículo 1 al 6. Vamos a darle lectura a ese trozo de la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la iglesia dice, amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cierre sus ojos, por favor. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta tarde, Señor, por esta palabra que hemos podido leer. Le pedimos que nos ayude para que la exhortemos de acuerdo a sus propósitos, a sus planes, que cumpla el propósito con el cual usted la ha enviado a nuestras vidas, Señor. Nosotros nos disponemos en sus manos, creemos en usted y en su poder restaurador del Espíritu Santo. Señor, nos pueda guiar, nos pueda ayudar, nos entregamos en sus manos. A usted le daremos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Y le voy a rogar que pueda concentrarse en lo que Dios quiere hablarnos en este día, para que podamos entender qué significa realmente el tema de la regeneración o del nuevo nacimiento, porque al final del sermón nos vamos a dar cuenta de algo muy importante. Cuando Nicodemo se encontró con Jesús, lo primero que hace Nicodemo, ¿cierto?, es señalarle al Maestro, al Señor Jesucristo, que todos estaban impresionados, ¿cierto?, con las cosas que Él estaba haciendo, con las señales y con los milagros que Él estaba realizando. Jesús, al escuchar la reacción de Nicodemo, fíjese que le responde con una pregunta que Nicodemo no había hecho. Y Jesús le contestó que realmente las señales no eran las importantes, ni tampoco los milagros, sino que lo importante era que las personas tenían que vivir un cambio radical en sus vidas. Y que eso el Señor Jesús lo describió como el nuevo nacimiento. Esta expresión para los judíos no era nueva. Ellos conocían y practicaban lo que significaba nacer de nuevo. Cuando la gente se convertía al judaísmo, para ellos también significaba que ellos nacían de nuevo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. El prosélito, la persona que aceptaba el judaísmo, para los rabinos judíos era como una persona recién nacida. Por lo tanto, cuando Jesús le responde a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo, para ellos no era algo que no conocían.
La concepción judía de ese tiempo era tan radical que incluso se llegaba a creer que todos los pecados que la persona hubiera cometido antes, esos pecados le serían perdonados porque ahora era una persona diferente, era una nueva persona. Y no solamente eso, sino que llegaban al extremo bíblico de afirmar que la persona que se convertía al judaísmo, ¿ya?, que el hombre nacido de nuevo se podía volver a casar porque nueva criatura era y las cosas viejas habían pasado. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos se gozan por eso? ¿Sí? Gloria al Señor. Probablemente muchos a lo mejor al leer esto y al escucharlo se escandalizarían al ver la manera extremista en que los judíos veían el tema del nuevo nacimiento. Sin embargo, este concepto está más cerca de la verdad bíblica de lo que nosotros pudiéramos imaginar. El tema del nuevo nacimiento nosotros lo encontramos doctrinalmente en la Escritura y nos lleva a entenderlo, nos lleva a verlo como el nuevo nacimiento, como pasar de muerte a vida, como nos relata Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, y Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Luego de eso, Romanos capítulo 6, versículo 4 nos dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también, ¿quiénes? Así también, ¿quiénes? Lo dice el texto acá. Nosotros, ustedes, yo, andemos como en vida nueva. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. ¿eh? No hay punto intermedio o variedad de niveles cuando nosotros hablamos de la nueva vida en Cristo. Y esto nosotros lo encontramos en la Escritura. En la Biblia nos habla y hay evidencia entonces de una transformación que se nos da por la obra de Cristo a nuestro favor y en nuestro lugar. Recuerde que nosotros no teníamos mérito, no teníamos excusa, éramos igual que el resto, todos pecadores, alabado sea el nombre del Señor, y por la gracia del Señor, ¿cierto? Él nos permitió morir, Él permitió morir, ¿cierto? Por nosotros, para salvarnos, por su gracia, por su amor y su misericordia. En las palabras de Pablo, esta novedad marca un contraste y una verdad profunda. Eso es lo que nos dice Efesios capítulo 4, versículo 22, que nos dice que nosotros tenemos que despojarnos, ¿de quién? Del viejo hombre. Amén, dijeron las hermanas, ¿no? Del viejo hombre que nosotros tenemos en nuestro interior. Debemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre que está, dice la Escritura, viciado conforme a los deseos engañosos. Más adelante el versículo 23 dice, y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios, versículo 25, en justicia y santidad de la verdad. Por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hable la verdad, cada uno con su prójimo. Y después, más adelante el versículo 28, el que robaba, dice, no robe más. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Por lo tanto, el nuevo nacimiento implica un estilo de vida renovado, gracias hermana, que obedece entonces al Evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Entonces, a pesar de que nosotros hagamos un esfuerzo para encontrar un paralelo o una referencia histórica para poder comprender esta expresión, la realidad es que ninguna de ellos le hace un poco de justicia a la profundidad y al efecto que tiene para un cristiano el nuevo nacimiento, según lo que vamos a ver hoy día a través de este sermón. Fíjese que el nuevo nacimiento también, además de ser radical, es necesario. Jesús le dice a Nicodemo, oye, escucha, y le repite, le reitera, de cierto, en verdad te digo que el que no naciere de nuevo, ¿qué pasa? No puede entrar en el reino de los cielos. Por lo tanto, el nuevo nacimiento, además de ser radical, como le decía, también es necesario. Alabado sea el nombre del Señor. Hay otro comentarista bíblico que escribió por el término nacer de nuevo, que Jesús no se refería a una parte a una enmienda, de una parte, sino a la renovación de toda la naturaleza. De ahí se deduce, dice el comentarista, que no hay nada en nosotros que no sea defectuoso. Lo veíamos la semana pasada en la escuela dominical,
Conversábamos con los hermanos que Dios a nosotros nos juega a parcharnos. Él nos hace de nuevo, nos hace nuevas criaturas. Y en verdad que en el relato que nosotros leímos, Juan capítulo 3, Jesús revela varias verdades importantes, pero hay una que nosotros vamos a destacar o vamos a resaltar aquí, que es la que dice Juan capítulo 3, versículo 3. En verdad te digo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo, dice, no puede ver el reino de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Entonces nuestro estado espiritual, como el resultado de la caída, ¿cierto? Del pecado de Adán, ¿cierto? Impulsado por Eva, que eso no lo podemos obviar, tiene un impacto devastador para nosotros. Y obviamente también sobre el mundo entero. Porque dice Romanos capítulo 5, versículo 2, que así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado también la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto dicen, todos pecaron. Amén. ¿Cuántos pecaron acá? Todos pecamos. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, Efesios capítulo 2, versículo 3 nos dice que por naturaleza nosotros, por nuestra naturaleza caída, somos hijos de ira y estamos apartados de la gloria de Dios. Entre los cuales dice también, todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra, ¿qué dice el texto? Carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué cosa? Hijos de ira, igual que los demás. Así que aquí nadie se crea el súper espiritual, el súper cristiano y el súper salvado o el súper santo, porque también éramos hijos de ira, igual que los demás. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Luego dice Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y este estado de separación que nosotros tenemos no solo nos impide que veamos el reino de Dios, sino que también pone en necesidad pone en evidencia, nuestra mayor necesidad, que es que necesitamos que alguien nos ayude. Necesitamos ser salvos. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Por lo tanto, la necesidad del nuevo nacimiento surge de la incapacidad del ser humano en su estado natural para ver o para entrar en el reino de Dios. Por muy dotados, por muy refinados, por muy morales que nosotros seamos, en nuestra condición natural estamos totalmente ciegos a la verdad espiritual y no podemos entrar en el reino de Dios y tampoco ser llamados hijos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto es precisamente lo que Jesús le muestra a Nicodemo, y por extensión a todos nosotros los que estamos hoy día reunidos en este lugar. Nicodemo era una persona destacada, dice la Escritura, y lo leíamos ahí en el versículo 1 del capítulo 3, que Nicodemo era un principal entre los judíos. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Era un fariseo destacado. Nicodemo era parte o formaba parte de lo que era el Sanedrín, que el Sanedrín en ese tiempo era como la Corte Suprema, alabado sea el nombre del Señor, de la ley judía. Eran los que administraban la justicia para el pueblo y aplicaban la Torá y la ley sagrada. O sea, Nicodemo no era cualquier persona. Alabado sea el nombre del Señor. De hecho, por eso algunos escritores bíblicos también señalan que el versículo 2 dice que él vino a Jesús de noche. Para algunos representa las tinieblas en las cuales estaba Nicodemo, pero para otros da a entender que Nicodemo también no quería tener ningún problema con los fariseos del Sanedrín, porque al ir a reunirse con el maestro, obviamente que la iba a tener porque el maestro estaba hablando cosas contrarias contra los judíos. Por lo tanto, Nicodemo utiliza la noche para poder reunirse con él, así no iba a tener ninguna interrupción y iba a estar tranquilo conversando con el maestro. Alabado sea el nombre del Señor. Nicodemo conocía bien la Escritura. Para poder aplicar la ley, él tenía que saberla, ¿cierto? Amén. Los magistrados para poder aplicar la ley tienen que saber el Código Penal y todas las leyes complementarias. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, la costumbre era que a Nicodemo le preguntaran cosas y no que él preguntara cosas a otras personas. De hecho, Jesús se lo representa en el versículo 10, en el Juan capítulo 3, versículo 10, le dice, tú eres maestro, le dice, ¿y tú no sabías esto?
Luego en el versículo 11 le dice que no había recibido de corazón el testimonio de Jesús. Y después en el versículo 12 le dice Jesús que todavía le faltaba creer. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios los bendiga, hermanos amados. Amén. Un comentarista bíblico decía lo siguiente: si Nicodemo, con su conocimiento, con sus dones, con su comprensión, con su posición o su integridad que él tenía, no podía entrar en el reino prometido en virtud de su posición y obra, ¿qué esperanza hay para cualquiera que busque la salvación en ese sentido? Incluso para un Nicodemo debe haber una transformación radical, la generación de una nueva vida comparable con el nacimiento físico. O sea, nada de lo que nosotros podamos lograr en nuestra vida como persona, estudios, profesiones, títulos, trabajos, etcétera, 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 que no son malos, pero nada de eso que nosotros podamos lograr no nos da ninguna posibilidad de que nosotros podamos entrar en el reino prometido si es que no hemos nacido de nuevo. Entonces este cambio es tan radical y necesario que jamás podrá nacer del corazón del hombre. De hecho, entre los estudiosos de la Biblia existe una discusión acerca de esta palabra nacer de nuevo. ¿Ya? Algunos dicen que viene de la palabra griega anotem, que significa nacer de nuevo, y algunos señalan que incluso podría significar nacer de arriba. Alabado sea el nombre del Señor. El nacer de nuevo significaría nacer de arriba. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Siguiendo el relato de la historia de Nicodemo en su conversión con Jesús, porque gracias a Dios más adelante nosotros vemos que después Nicodemo se convierte al Señor y finalmente cuando Jesús muere, Él es el que ayuda, ¿cierto? Y el que perfuma el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo con alguna especie aromática. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Nicodemo entiende entonces como nacer de nuevo o por nacer por segunda vez, según lo que nos relata Juan capítulo 3, versículo 4. Así lo entendió Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, Nicodemo pensaba que esto era algo físico, carnal. Por eso le pregunta al maestro y le dice, ¿cómo puede un hombre ya siendo viejo volver a nacer de nuevo? Alabado sea el nombre del Señor. Pero al mismo tiempo, Jesús nos enseña que este nacimiento no ocurre por un esfuerzo humano, sino más bien por la obra divina realizada por nuestro Señor Jesucristo. Y lo relata Juan en el mismo libro, en el capítulo 1, versículo 12 y versículo 13. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, por favor. Pero dice, más a todos los que le recibieron, ¿qué dijo? A los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué cosa les dio el derecho, la potestad, el privilegio de ser hijos de Dios? Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, de varón, sino que de la voluntad de ¿quién? De Dios. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, es tal la ilustración que usa Jesús, que podemos entender acá en el Evangelio de Juan, es que el hombre o este nuevo nacimiento no puede ser por un esfuerzo humano, porque los nacidos por Dios, Isaías, por favor, no me saque el texto del versículo 13, dice que ellos, los que son nacidos de Dios, hijos de Dios, no son nacidos por la voluntad de carne, no son nacidos por la voluntad de un hombre, sino que por la voluntad de ¿quién? De Dios. Y le pregunto algo, ¿usted tuvo alguna participación en su nacimiento? ¿Usted escogió los padres que tuvo? Algunos dicen, ojalá lo hubiera escogido. No. Nosotros no escogimos a nuestros padres, ni tampoco nosotros tuvimos participación en el nuevo nacimiento. Así también en la parte espiritual, nosotros tampoco tenemos participación en el nuevo nacimiento porque es algo que corresponde solamente a una obra que nuestro Dios solamente realiza. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. En otros pasajes, por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, nos dice la siguiente. Vemos que el nuevo nacimiento es
obrado por Dios en nosotros mediante su palabra. Dice primera de Pedro 1:23, pues han nacido de nuevo, siendo renacidos, no de una simiente corruptible, sino que de una simiente incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No lo saque, hermano, por favor. Y en el contexto de este texto bíblico, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre es el Evangelio. Lo relata más adelante Isaías, versículo 25. Más la palabra del Señor dice, permanece para siempre. ¿Y cuál es la palabra del Señor? ¿Cuál es la palabra del Señor? Dice, y esta es la palabra que, ¿por qué? Por el Evangelio os ha sido anunciada. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es el Evangelio? ¿De dónde nacimos nosotros? Alabado sea el nombre del Señor. Es la narración de los elementos o los eventos históricos, la vida y la obra de Jesús, por eso que estamos conociendo la vida y obra del Señor Jesucristo, las que revelan a Cristo y su gloria. En vano nos dice la Escritura en Juan 5:39 que debemos de escudriñar las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Juan 5:39, Isaías. Esta narración, entonces, por el Espíritu, produce el nuevo nacimiento y despierta la fe, porque la fe, dice la Escritura, es por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Entonces, qué maravilloso misterio que mientras hombres y mujeres como nosotros, llenos de defectos, porque yo tengo defectos, porque usted tiene defectos, con errores como nosotros, mientras nosotros predicamos la palabra, alabado sea el nombre del Señor, mientras nosotros predicamos el Evangelio del Señor Jesucristo, la gloria de la luz de Dios en la faz de Jesucristo resplandece en nuestros corazones. Segunda de Corintios 4, versículo 3 al 6. Yo no sé si usted se goza por esto. Miren lo que dice 2 Corintios 4, 3 al 6. Miren, pero si nuestro evangelio está aún descubierto, pongan atención acá porque esto es muy importante. Entre los que se pierden está encubierto, o sea, el evangelio no le ha sido iluminado a ellos. En los cuales, ¿por qué? El Dios de este siglo, que el Señor lo reprenda, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. O sea, que usted al estar en este lugar, la gloria o la luz del evangelio de la gloria de Cristo ha sido iluminado en su corazón. Yo no sé si usted se goza por aquello. El cual dice la imagen de Dios. Versículo 5. Porque no nos predicamos, dice, a nosotros mismos. Por eso siempre yo le digo a los predicadores, no es malo que usted dé un testimonio, pero una predicación no se puede basar en puros testimonios. Tenemos que hablar la palabra de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como a Señor y a nosotros como vuestros siervos. ¿Por qué? Por amor de Jesús, versículo 6. Porque Dios dice que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz. Yo no sé si se goza usted por esto. Ese que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por lo tanto, mientras nosotros predicamos, cada día más la gloria de la luz de Cristo es alumbrada en nuestros corazones y es la que va ayudándonos, ¿cierto?, en este proceso del nuevo nacimiento. Nos dice más adelante, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que nosotros somos transformados de gloria en gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Por lo tanto, nacer de nuevo
es nacer de parte de Dios. Y el nacer de nuevo o el nuevo nacimiento es algo que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede hacer que esto suceda. El hombre no puede pararse a sí mismo. El hombre sin Dios ni siquiera busca ni quiere nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es una obra divina y Juan lo expresa en los términos que leímos en Juan 1:12. A todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por lo tanto, esto no es de voluntad humana, porque nosotros no decidimos que en qué época nacer, ni el lugar, ni los padres, como yo les decía hace un momento atrás, ni tampoco los hermanos, ni nada de lo que íbamos a tener. Nosotros no hicimos nada, no tuvimos ninguna participación para ser engendrados en el vientre de nuestra madre. Y esta ilustración es clara cuando la usa nuestro Señor Jesucristo para dejarnos saber que tampoco nosotros aportamos nada en nuestra salvación. Por eso dice la Escritura que esto es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios es el que salva. Nosotros no podemos producir salvación. Al contrario, nosotros necesitamos que nos salven. A la misma vez, ser hijo de cristiano no nos salva. Ser hijo de pastores no nos salva. Alguien dijo por ahí, Cristo o Dios no tiene nietos, solamente tiene hijos. No por ser hijo de, algunos como dicen por ahí, soy hijo de la promesa, no por ser hijo de, vamos a ser salvos. Necesitamos la salvación también nosotros. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Hay que nacer de Dios. Yo no soy cristiano por ser hijo de cristiano o hijo de pastor. Cada uno de nosotros tiene que nacer de arriba y no es algo que nosotros podamos lograr con nuestro esfuerzo humano, ni que tampoco nosotros podamos o que nuestros padres puedan provocar en nosotros. Solamente Dios lo puede hacer. Esto viene de arriba. No se trata de que nosotros dejemos un vicio el cual nos tiene atrapados como el alcohol o la droga o un espíritu iracundo. No se trata de esforzarme para mejorar mi vida, sino que se trata de una obra que solamente el Espíritu Santo puede realizar. Por eso dice 1 de Pedro 1, del 3 al 5. Primera de Pedro 1, del 3 al 5 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo nacer de nuevo. ¿Dice ahí? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según lo que nosotros hacíamos, ¿no? Según nuestras obras, hermana Anita, ¿puede ir a conversar atrás? Hermana Ana, ¿puede llevarlo para atrás para conversar, por favor? Que según su grande misericordia nos hizo renacer, dice, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4, ¿para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículo 3, Isaías, por favor. ¿Qué provoca entonces en nosotros el conocer esta realidad? ¿Qué provoca en usted conocer que solamente por gracia de Dios Él ha permitido que nosotros nazcamos de nuevo? ¿Qué provoca en usted? ¿Qué provoca en mí que nosotros conozcamos la obra de gracia que el Señor en su misericordia ha hecho por nosotros? Lo único que puede provocar en nosotros es que nosotros bendigamos el nombre de Dios, que cantemos, que le adoremos, que bendigamos su nombre por lo que Él ha hecho en nosotros y lo que ha hecho por nosotros, sin que nosotros lo mereciéramos. Por eso Pedro decía, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque solamente Él lo hizo. Es como lo decíamos el otro día cuando entendemos la obra de Cristo en nuestras vidas, como nosotros entendemos ahora el nuevo nacimiento o la regeneración.
todo tiene un sentido distinto, nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestro cántico, la perspectiva de ver el Evangelio, nuestra forma de servir, nuestra forma de adorar, porque ya no me obligan a nada, sino que todo lo hago por amor, por el mismo amor que ha sido dado por nuestro Señor Jesucristo al morir por mí. Por lo tanto, para entrar al cielo tiene que haber un nuevo nacimiento. Tiene que haber una simiente que venga de parte de Dios. Por lo tanto, nosotros necesitamos una semilla que Dios ponga dentro de nosotros y que germine para la gloria de su nombre. Necesitamos que Dios ponga nuevos deseos, nuevos afectos, nuevos propósitos, ponga una nueva voluntad. Necesitamos un nuevo comienzo, como dicen por ahí. Necesitamos un reseteo que solamente Dios puede hacer a través de la obra del Espíritu Santo. Y eso estaba profetizado en el Antiguo Testamento, dice Ezequiel 11, 19 al 20. Y lo más probable es que Nicodemo debió haberlo sabido, pero nunca lo entendió. Ezequiel capítulo 11, versículos 19 y 20 dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. ¿Cuántos tenían un corazón de piedra? Y les daré un corazón de carne, versículo 20. ¿Para qué? Porque esto no es porque sí. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. El único que puede hacer este trasplante de corazón o esta cirugía es el cirujano más importante de todos los cirujanos, que es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el cirujano que vendría a hacer ese cambio de corazón, ese trasplante que nosotros necesitamos. Y eso es precisamente lo que hace Dios cuando Él nos salva. Es absolutamente necesario, porque sin esa transformación, sin ese nuevo nacimiento, no hay salvación. No podemos entrar en el reino de los cielos. Ese cambio, esa transformación, ese nuevo nacimiento es el que nos va a permitir ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Concluyo con esto. ¿Cómo ha sido su vida? ¿Cómo ha sido mi vida? ¿Cómo ha sido nuestra vida desde que nacimos de nuevo? ¿Realmente hemos experimentado un cambio radical y profundo? ¿Realmente tenemos en nosotros una transformación que es evidentemente divina? ¿O más bien lo que hemos hecho hasta el momento es el resultado, de esfuerzos humanos, y todavía nosotros necesitamos nacer de nuevo? Que Dios nos ayude. ¿Realmente nacimos de nuevo o solamente lo estamos haciendo con nuestro esfuerzo? El nuevo nacimiento es un cambio radical y necesario, como les decía al comienzo. Este cambio radical es efectuado y es otorgado por Dios por medio de la fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y yo no sé si usted comprende esto, no sé si logramos comprender esto, porque esta enseñanza tiene que tener un tremendo impacto en nuestra vida de santificación, no porque lo esté predicando yo, sino que porque la palabra y la enseñanza tiene que tener un impacto tremendo en nosotros. Porque si el Señor dijo que iba a cambiar nuestro corazón de piedra, y darnos un corazón de carne, y profetiza después en Ezequiel 36, en ese mismo contexto, diciendo que iba a limpiarnos de nuestros ídolos y de nuestras inmundicias, y que Dios iba a poner dentro de nosotros su espíritu para que anduviésemos en sus estatutos, en sus ordenanzas, y que cumpliéramos milagrosamente lo que el Señor nos enseña. Entonces el saber, hermanos, entonces el saber que nosotros, que usted, que yo, que no teníamos mérito, hoy en día tenemos esa nueva vida y que hemos sido y que somos parte como miembros de este nuevo pacto, esto tiene que a nosotros impulsarnos hacia la obediencia, impulsarnos a obedecer la palabra del Señor, impulsarnos
a hacer aquello que el Señor quiere que nosotros seamos, a hacer aquello que al Señor le agrada. No volver a los antiguos hábitos ni a los antiguos pecados, sino que, como dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte con el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿qué? En vida nueva. En nuevo nacimiento, en nueva vida, en novedad de vida. Ese es el resultado de nuestra regeneración, de nuestra transformación. Porque usted y yo, hermanos amados, fuimos salvados por la gracia de Dios. Por lo tanto, nuestro deber, nuestro compromiso es proseguir hacia adelante, viviendo a la altura del llamamiento que hemos recibido. Porque antes dice el apóstol Pablo que éramos en tinieblas en Efesios 5:8. Antes, en otro tiempo, nosotros éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Por lo tanto, dice, ¿qué tenemos que hacer? Andar como hijos de luz. Ahora somos hijos de luz. Ahora somos hijos de Dios, porque hemos nacido de Dios. Y Pablo tiene una frase favorita cuando se refiere a la vida cristiana, y lo vemos reflejado en los distintos textos que él habla. Pablo, para recibirse a la nueva vida cristiana, dice, o Pablo lo relata como aquel que está en Cristo. Así habla Pablo respecto de los cristianos, aquellos que están en Cristo. Y lo repite constantemente en las diferentes cartas que Pablo escribe. Pero ahora Juan vemos que también tiene una frase o una expresión favorita para expresar o hablar acerca de los que son creyentes. Y Juan nos dice que aquellos que son creyentes son aquellos que han nacido de nuevo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Sobre todo en Primera de Juan capítulo 2, versículo 6. Isaías, por favor. Primera de Juan capítulo 2, versículo 6. Que dice lo siguiente. El que dice que permanece en él, ¿qué cosa? Debe andar como él anduvo. Y el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 48 nos dice, sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y no nos dice que seamos perfectos en el sentido de que nunca pequemos, porque ciertamente nos vamos a equivocar, ciertamente vamos a pecar mientras estemos en este cuerpo. Alabado sea el nombre del Señor. Nos equivocamos. El sentido que le da Jesús al decirnos que tenemos que ser perfectos como nuestro Padre es perfecto, es que nosotros tenemos que ser personas íntegros. Vivir de una manera tal que nos lleve a que nuestra obediencia a Dios y a su palabra sea de manera total y no tan solamente lo que a mí me conviene cumplir. Nos lleva a entender y a comprender que nuestro compromiso en el Señor tiene que ser de todo nuestro corazón y no tan solamente con la mitad de nuestro corazón. Porque nadie puede servir a dos señores. Porque amará a uno, dice la Escritura, y aborrecerá al otro. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Sed pues, dice Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hermano, ¿usted ha nacido de nuevo? ¿Usted es hijo de Dios? Imite a Dios. Eso dice Efesios. Imite a Dios. Y Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15 al 17 lo refuerza y dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, ¿qué dice? Condúzcanse, manéjense, gobiérnense en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Nosotros estamos peregrinando en esta tierra. Y todo el tiempo que nosotros estemos peregrinando en esta tierra, ¿qué tenemos que hacer?
conducirnos en el temor de Dios. Si usted y yo oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, entonces tenemos que vivir en el temor de Dios como hijos de ese Padre. Debemos de tener el carácter que corresponde a los hijos de Dios y hacer las obras que nos han sido encomendadas como a sus hijos, como nos dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, dice Dios, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El buen obrar, el hacer buenas obras, es el fruto de una vida nueva. Es el fruto del nuevo nacimiento. Yo les decía a los hermanos en la escuela dominical, nosotros no somos salvos por obras, pero los salvos hacen buenas obras. ¿Qué obras nosotros estamos haciendo? ¿Estamos siendo misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso? Sabemos nosotros que hemos pasado de muerte a vida, ¿cierto? Pero también sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a nuestros hermanos. Porque hay un amor presente. Porque el que no ama, dice la Escritura, permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano, dice la palabra, es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. De manera que ese tiene que ser nuestro compromiso. Despojarnos del viejo hombre y vivir conforme al nuevo. El tema que Jesús trata en este capítulo que nosotros leímos, en el capítulo 3, es de suprema importancia. Por eso le decía que él comienza diciendo, de cierto te digo, en verdad te digo. En otras palabras, esto que les voy a decir es de suprema importancia. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y como hemos visto, el no ver el reino de Dios significa condenación. El no ver el reino de Dios significa estar fuera de la salvación. Por eso aquellos que no están en Cristo necesitan ser nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es. Si solo ha nacido una vez, ponga atención a esto, si solo ha nacido una vez, morirá 2 veces. Si solo ha nacido una vez, morirá 2 veces. Su nacimiento físico, su muerte física, y la muerte eterna. Pero al contrario, si ha nacido 2 veces, solamente morirá una. Si hemos nacido de nuestro nacimiento físico, si hemos nacido de nuevo conforme a la obra del Espíritu Santo, solamente nos espera nuestra muerte física porque viviremos por la eternidad. Y un expositor decía, si nunca has nacido de nuevo, entonces desearás nunca haber nacido. Este texto que nosotros leímos busca hacernos nosotros conscientes de la necesidad del nuevo nacimiento. Sin embargo, insisto en lo otro, no podemos traernos a la vida por nosotros mismos. Aquí Jesús nos está ordenando nacer de nuevo. Jesús nos está ordenando nacer de nuevo. Porque yo tampoco le puedo decir a una persona, usted tiene que nacer o que nazca de nuevo, sino que solamente Dios puede hacer tal cosa. Pero ¿por qué entonces Dios quiere hacernos conscientes de esta necesidad? Y creemos que la respuesta que Dios trae a nosotros en esta noche es que nosotros tenemos que rogar por la misericordia de Dios hasta que obtengamos la vida de Dios. Porque Dios no echa fuera a aquellos que vienen a Él por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Y hoy quizá, a lo mejor habiendo entrado por esas puertas bajo la ira de Dios y bajo la condenación, hoy en día podemos salir por esas puertas salvos en Cristo Jesús, con salvación eterna, en un instante, con vida y salvación,
y vida eterna por los siglos de los siglos. Para eso solamente debemos arrepentirnos y creer, que eso es lo que nos manda la palabra del Señor. Clamar por misericordia, y en su misericordia Dios responde nuestras súplicas. Póngase en pie, por favor.